Hola, hola, hola queridos amigos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros a esta hora del día. Sabemos que hay gente que puede estar en su casa, quizás en la movilidad pública, ojalá que hoy día no haya paro, aunque desde aquí estamos súper conscientes de las necesidades de llamar la atención a las personas que prácticamente se juegan la vida solamente por hacer su trabajo, que es transportar a otras personas. El día de ayer hemos vivido un tema complicadísimo de gente que quiere ir a trabajar y no ha podido, porque en una muestra de valentía y de ponerse en su sitio, las personas de la movilidad pública tomaron una decisión coherente, pero tampoco podemos dejar de decir que una cosa es protestar y otra cosa es impedir el tránsito de otras personas. Las demás personas que quieren ir a su trabajo no tienen por qué sufrir un paro nacional del transporte. Perfecto, no movilices, no hagas tu chamba, para los motores, pero no puedes quemar llantas, interrumpir la vía pública, porque eso puede hacer que una ambulancia no llegue donde tiene que llegar a la hora que tiene que llegar. Las calles son de todos. El objeto de una medida como esta es comprensible y totalmente aceptable. El tema viene a ser la infiltración política dentro de cualquier demanda que uno pretenda ejercer. Es ilegal tomar una calle que es de todos los peruanos, así sea una sola persona la que esté en estos problemas. Una ambulancia que no llega a tiempo o un problema familiar, ya te llaman y no puedes llegar a ver a tu hijo que se ha golpeado la cabeza, o cualquier cosa rutinaria, tú necesitas las calles para poderte movilizar, aunque sea caminando. Pero si las calles están tomadas, eso no es legal y no está bien. Cada uno tiene derecho a protestar y estamos de acuerdo, pero hay condiciones y hay ciertas formas que se tienen que mantener. Queridos amigos, siempre comenzamos con la coyuntura, por eso es que me he atrevido a dar este pequeño prólogo a lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy día tenemos el gran placer de tener con nosotros al buen amigo, el doctor Julio Santiago, médico gastroenterólogo del Hospital 2 de Mayo, gran casa de estudios, habiendo sido además hace muy poquito Día de la Medicina, justamente donde nuestro mártir, el Daniel Arcíguez Carrión, se inoculó el virus de la verruga peruana para demostrar y poder esclarecer cuáles eran los signos y síntomas de esta enfermedad y cómo podríamos solucionarlos. Día de la Medicina Peruana, y desde aquí aprovecho esta vitrina para poder saludar a todas las personas relacionadas al servicio y al sistema de salud de nuestro país, ya sea en el área privada, en el área del Ministerio de Salud, a nuestros amigos de e-salud, a nuestros queridos amigos enfermeros, enfermeras, técnicos, a todo el personal que trabaja, desde el personal de limpieza y que trabaja completamente al servicio de todos los demás. Hemos tenido oportunidad de trabajar en distintos foros en el Perú y en el extranjero. Y el sistema de salud se maneja como un equipo. Un equipo que comienza quizás con el jefe de servicio y termina, no necesariamente termina, continúa con el personal que te ayuda a seguir con el siguiente paciente.
a tener el trabajo de poder tener las instalaciones limpias, el trabajo de poder desinfectar las salas de operaciones. Todo eso es un gran equipo que forma parte del sistema de salud. Yo desde aquí, desde esta humilde vitrina, quiero darles sinceramente un gran abrazo y en nombre de todos voy a hacerlo con el doctor Julio Santiago, que me acompaña en este momento para hablar de un tema gastroenterológico poco comentado como es el reflujo gastroesofágico. Buenas tardes, doctor. Gracias, doctor, por la invitación. Julio, para hablar muchas gracias por sobre estar este acá. tema que realmente lo vemos en la consulta con relativa frecuencia y que genera bastantes dudas, sobre todo en muchos pacientes que piensan que tener reflujo siempre es algo malo. Y esto o al contrario, normal. Que creo que es peor todavía, ¿no? Porque en parte algunas veces uno después de comer ciertos alimentos, por ahí un seco con frijoles, una gaseosa, a veces tiene un poquito de reflujo y eso podría ser en parte tolerable, pero el problema es cuando comienza a verse de forma constante, diariamente, afecta mi calidad de vida. Entonces ahí uno ya tiene que ir pensando en que tal vez estamos frente a una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y hay que entenderlo, o sea, en Estados Unidos se habla de lo que se conoce como burnout. No burnout, sino heartburn, o sea, quemadura del corazón. ¿Ya? Así le dicen los gringos, que es un síntoma muy, pero muy frecuente. En el Perú lo conocemos con varios nombres. Acidez es una de las cosas primeras que te dicen. Sí. Te dicen pirosis, porque alguien lo escuchó, que viene a ser quemazón. Te dicen aerofagia, hasta meteorismo, un montón de nombres, ¿ya? O sea, la idea es una especie de indigestión después de comer los alimentos que hacen como que sientes que la comida se me regresa. Y ahí es donde partimos, doctor Santiago, para hablar de... Depende de cuánto comes, ¿no? si comes poquito, es muy poco probable que esto pase. Pero si comes así, llega un momento en la capacidad del estómago tiene un límite. Y no puede vaciarse tan rápido. Entonces, ¿para dónde se va? Se va para arriba. Y eso sí es un problema y que últimamente nos hemos puesto a pensar. Hemos hecho este tema básicamente porque hace poquito estuvimos con un neumólogo y que nos dice que efectivamente una de las principales causas o problemas que existen en neumología es el reflujo gastroesofágico, que es gastroenterología, o sea, y tiene que ver, ¿no? Tiene una relación, ¿no? O sea, para ponernos un poco de contexto, es que el ácido que está en el estómago comienza a llegar de forma constante hacia la parte del esófago y el esófago no tiene una zona que te proteja contra este ácido constante. Al final te puede generar una herida, una erosión, una lesión. Y hay dos síntomas principales, ¿no? Uno, el que mencionó usted, la pirosis, la sensación de quemazón, fuego que tengo aquí, y la otra es la regurgitación. Estoy tranquilo y de pronto, un poco de líquido aparece, siento algo que sube, y eso me asocia más a tener un problema de enfermedad por reflujo con síntomas asociados a esta enfermedad. El detalle está en que algunos pacientes tienen esta pirosis tan intensa, tan fuerte, que los confunde con un problema cardíaco. Entonces hay un dolor precordial, un dolor intenso. Por eso que cuando uno tiene esos dolores y va al cardiólogo y felizmente se descarta todo, entonces hay que decir, bueno, vamos a descartar que no sea un problema de reflujo. Hay que recordar que el esófago, queridos amigos, pasa por detrás del corazón. O sea, no pasa por adelante. La gente cree que tú comes y pasas la comida por acá. No, pasa por atrás del corazón. ¿Ya? Y una irritación constante del tubo digestivo, que es desde la faringe hasta el límite que comienza el estómago, no tiene una protección como sí la tiene el estómago. O sea, el esófago, queridos amigos, no está preparado para recibir ácido. No tiene esa función. No está preparado. No tiene una mucosa reforzada especial. Entonces el ácido quema. Y es verdad.
Exacto, comienza a generar daños en los pacientes, incluso que puede ser tan intenso que cuando ya es 5 años y son fumadores y hay varones o incluso con sobrepeso puede asociar a lo que se llama esófago de Barrett, que es otra condición preneoplásica. Pero volviendo un poco al punto que había mencionado sobre el colega neumólogo, existen síntomas esofágicos como la pirosis, pero también existen síntomas extraesofágicos. Entonces, a veces este ácido llega tanto que daña la faringe, puede dañar el pulmón y genera este tipo de complicaciones. Hasta los dientes. Los dientes, el esmalte. El esmalte de los dientes. O sea, estamos hablando de algo que debería estar acá y está acá. ¿No? Entonces, y es algo real, doctor, existe y la gente no nos cree que existe. Y esto se debe, queridos amigos, y eso es algo que sí tengo mucha capacidad para poder explicar. Doctor, yo hice mi especialidad de cirugía general con un maestro especialista en reflujo gastroesofágico, esófago de Barrett, ¿ya? Y la función del esfínter gastroesofágico. Entre el esófago y el estómago hay una pequeña valvulita que cuando se supone que uno come, esta valvulita se cierra para que todo progrese hacia otro lado. Cuando hay una disfunción, una mala función de este esfínter, es decir, no se cierra como debería cerrarse, sino permanece abierto, la posibilidad de lo que está en el estómago y refluya hacia arriba, donde hay un ambiente no preparado para ese ácido, puede generar cambios en la mucosa y el tejido. Y estos cambios, de hecho, no son buenos. Sí, definitivamente va a generar cambios ahí, como le mencioné hace un momento, erosiones, heridas, que son unas zonas lineales, o si el daño es constante, cambiar estas lesiones preneoplásicas que habíamos mencionado hace un momento. Y justo a veces yo a los pacientes le comento, ¿no? Es como que si la comida entrase el tubo y que el estómago fuese como una olla, una especie de una ollita donde hay bastante calor y ácido, y la tapita vendría a ser este esfínter que usted menciona, ¿no? Entonces esa tapita a veces se abre, sale un poco porque es normal, pero el problema está cuando este esfínter tiene la disfunción. ¿Y qué me genera disfunción? Obesidad, también puede ser el embarazo, también me puede el estilo de comer, doctor. O sea, claro, no comes, no tomas desayuno, no almuerzas todo y en la noche comes así. Eso a la larga no tiene acostumbrado a tu estómago a recibir porciones adecuadas de comida y en la noche que encima te echas a ver televisión o a dormir, el esfínter termina por ceder, porque hay mucha presión, ¿no es cierto? Claro, sí, y acá tenemos, en Perú, tenemos esto, ¿no? De que en el desayuno a veces es muy rápido por la hora, en el almuerzo un poco, y en la tarde que estamos más tranquilos, en la noche cenamos bastante, como mencionamos, y a veces comer rápido. Al no masticar bien. No masticar, porque cargamos al estómago. El estómago no puede procesar todavía porque no mastica. O sea, hay gente, le juro, teóricamente, queridos amigos, nosotros deberíamos masticar alrededor de 18 a 21 veces cada bocado de comida. Y yo he hecho la prueba de preguntarle a mis amigos o conmigo mismo, y con 4 mordidas ya estamos, ¿no? O sea, es increíble. Es difícil. Sí, sí. Uno ya quiere acabarlo por diferentes cosas, ¿no? Entonces, al momento que entra esa comida, si nosotros vemos una imagen del estómago, entra el cardias, que es pequeño, y de ahí viene el estómago, que es como una bolsa, pero la salida es pequeña, es el píloro. Entonces, cuando entra todo, tiene que salir sí o sí por ese espacio pequeñito. Y eso genera hinchazón, distensión, eructo. Y otra cosa, el espacio pequeñito no está abierto siempre, al contrario, está máximamente, o sea, la mayoría de la vez está cerrado. Exacto. Escupe el contenido del estómago, o sea, no es que se vacía el estómago rápidamente, sino va de a pocos. Va mucho más de a pocos que la entrada que viene a ser el cardias. Acá lo que hablamos es esfínter gastroesofágico superior, que se llama cardias, y el de abajo, que es la salida del estómago,
se llama píloro, que es la unión con el duodeno, un sitio muy especial, complicado, difícil de llegar, donde además se conjugan o se unen otros líquidos provenientes del páncreas, provenientes de la vesícula biliar, para poder ayudar a la digestión en la primera porción del intestino delgado. Sí. Ahora, estos síntomas que se mencionan en los pacientes a veces son temporales, pero algunos pueden tenerlo por mayor tiempo. A veces los pacientes también no mejoran porque toman un medicamento o mejoran los hábitos de alimentación, pero una semana. Al día 8, día 9, bueno, ya me siento bien, vamos de nuevo a lo mismo de siempre y recaigo. Entonces mejoro, recaigo sin tener un tratamiento constante. Por eso cuando uno inicia un tratamiento para el reflujo, debe ver varias esferas. No solamente es la pastilla, sino también hay que ver la parte de la alimentación, si no hay mejoría, e incluso también la parte del estrés. Doctor, hay pastillas, en mi época existían algunas, ya no se venden, pero que ayudaban a acelerar el vaciamiento gástrico y a fortalecer la función del esfínter gastroesofágico. Me refiero a pastillas muy antiguas, voy a decirlo, la metroclopramida, por ejemplo, que yo la sigo dando, por ejemplo, ¿ya? Famoso nombre comercial, Primperan, ok. Ayuda, antes se usaba como antiemético y esto, pero sí llega a funcionar, pero va a depender de la conducta alimenticia. Exacto. De las personas que están ahí. Tú no puedes pretender comer más que tu propia capacidad. Y el peruano tiende, o sea, según el abuelo de mi esposa, él decía que hay que comer y quedarse con un poquito de hambre. ¿Qué te parece? Bueno, es una buena forma de como no llegar al límite y permitir el tiempo para que haya una buena digestión, ¿no? Porque después de eso, si uno come demasiado, va a sentirse muy pesado, incómodo, todas estas cosas. Yo he visto en pacientes que también le mencionaba la parte del estrés, porque a veces la ansiedad también hace que uno esté picando a cada momento. Y sin darte cuenta, ya comiste tu porción, ¿no es cierto? Y después viene la comida, ¿no? Exacto. El picoteo es una de las cosas que más sube peso. Exacto. Y a veces son caramelos o a veces son panecillos, cosas que podrían producir un poco de reflujo también. Incluso la ahí me gusta una pregunta. ¿Hay comida más reflujera, por decirlo de alguna manera? ¿Hay comida que produzca más reflujo que otra? Estrictamente las guías no dicen alguna comida, pero sí uno puede decir la menta, el chocolate, el café. Son cosas que sí a algunas personas les generan mayor cantidad de reflujo. Pero no necesariamente por el reflujo mismo, sino porque además este tipo de cosas pueden llegar a tener la sensación de que estás regurgitando, ¿no es cierto? Lo que más sí puedo decir que afecta al tema del reflujo es la sobrecomida. Llenar demasiado el barril. Cuando uno llena demasiado el barril, come bocados muy grandes, no mastica bien y a pesar de estar lleno, satisfecho, pides repetición. Eso pasa. Pues. El problema es que a veces la gente dice, no, yo no es que no comer, sino es comer pero no en exceso, porque a veces comemos pero nos vamos como mucha cantidad. Claro, y eso a la larga también malogra el tránsito intestinal, porque si estás sobrecargando una parte y la otra parte del tránsito intestinal está vacío, llega un momento en que hay una burbuja de aire entre uno y otro, entonces pueden haber hasta trastornos defecatorios, ¿no? O sea, porque si no tomas desayuno, no almuerzas y tragas en la noche, el problema viene a ser de que el cuerpo no está preparado para eso. Sí, y además cuando uno tiene esos tipos de alimentos, o sea, cuando come rápido, también hay otras cosas, lo que habló en su momento, el meteorismo, que es la presencia de aire, de gas, ese movimiento que va de un lado para otro lado, como punzadas o sonidos. Entonces, todo esto va a raíz de la alimentación, por eso es importante comer despacio y que la cena sea 2 a 3 horas antes de dormir, ayuda bastante para los pacientes que tienen reflujo. Sí, salir a caminar después de comer es una gran medida, ayudas al cuerpo también a que active todo su sistema. Cuando uno come, la sangre se va donde la necesitas. Entonces, si comes mucho, la sangre se va al tracto digestivo a poder hacer que todo funcione. Pero si logras caminar y repartes tu flujo sanguíneo
respirando y todo esto, va a haber una mejor digestión. Ya estamos hablando de costumbres, higiene de la comida, la higiene, aparte de la higiene de limpieza, me refiero a aprender a comer. Y es recontra importante. Es que muchos problemas digestivos no están asociados necesariamente a que hay algo malo dentro del estómago, sino a la forma de comer, a cómo yo como rápido, como tipo de comidas muy condimentadas, copiosas, alcohol, gaseosas, tabaco, todo eso me daña también. Ya, yo soy fanático del ceviche, por ejemplo. El ceviche es condimentado, el ceviche tiene limón, el ceviche tiene... Tú puedes decir que el ceviche es una comida que refluyente. A mí no me parece, porque un ceviche es una porción relativamente normal de comida, ¿no? No hay exceso, suele ser una porción pequeña. Ajá. En cambio, cuando uno, por ejemplo, si come, hablando de comidas marinas, el tema de chicharrones o frituras, en exceso sí podría generar asociado mayonesa. Claro, porque también es con qué lo comes, ¿no? Eso también tiene que ver. Va con eso. Uy, tenemos un montón de preguntas, doctor Santiago, muchísimas gracias, porque de verdad, estos temas son cotidianos, estos temas son bien naturales, bien especiales, además, le pasa a todo el mundo alguna vez en la vida, ¿no? Sí. No, tú, yo, cualquiera ha tenido este tipo de temas. Y si no tomaste desayuno y te vas a una parrillada y te terminas comiendo medio chancho al palo, no te vas a sentir bien. O sea, eso es normal, ¿no? Ahora, un punto importante es que hay que ver, que pues, si bien es cierto, todos estos síntomas pueden aparecer por las comidas, pero ojo si hay signos de alarma, ¿no? Si por ahí el paciente baja de peso, si tiene anemia, si hizo heces negras, hay que hacer pronto una endoscopía, ¿no? Hay que siempre ver eso. Y la cotidianidad de los síntomas. O sea, yo me puedo sentir mal un día, pero si me siento mal todos los días, ojo, algo está pasando. Claro. Eso no llega a ser normal bajo ningún punto de vista. Y hay que buscar siempre otras cosas más. De acuerdo. Perfecto. A ver, preguntas, queridos amigos. Estamos entrando, siendo las 2:25. Vamos a hablar acerca de lo que usted, querido amigo, esté donde esté, quiere usar nuestro programa para hacer su consulta. Tenemos que aclarar que estas no son consultas médicas. Para una consulta médica uno requiere mucho más información de la que podemos dar a través de las redes sociales. Así que mi máxima consulta es que mi máximo consejo es que si usted está con algún problema crónico que no puede solucionar, acuda a un médico gastroenterólogo para hacer todos los chequeos completos. Lo que vamos a hacer ahora es darle una orientación, un caminito. Ese caminito síganlo y estoy seguro que le va a ir muy bien. Hoy, martes 7 de octubre. Sofi, doctor, se me hincha la barriga cada vez que tomo desayuno. Pues mira, es muy frecuente. Claro. Tanto es así que en una época de mi vida yo solo tomaba un jugo de naranja y me iba a trabajar. A las 10 de la mañana me comía un sanguchito, porque el desayuno me caía mal. Eso lo digo por mí. Ya cambió, ¿ya? Pero es así. ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué puede estar pasando? Si es solamente en el desayuno, es probablemente que se deba al alimento. Entonces hay que ver qué está comiendo. Ahí debe haber pan, debe haber queso, o debe haber embutidos, tal vez, café, leche. Son cosas que pueden generar ese tipo de molestias digestivas. Entonces habría que identificar cuál es el problema para poder saber dónde tratarlo. Sí, y también tiene que ver el estrés, Doc, porque en la mañana uno quiere salir apurado, uno está que come más rápido de lo normal, o estoy pensando en las cosas de mi trabajo, y eso no deja una digestión adecuada también. O sea, es importante el estado de ánimo cuando uno come. De todas maneras, porque se asocia a problemas funcionales, ¿no? Síndrome de intestino irritable, hay problemas esofágicos funcionales también, y mientras más me estreso, me preocupo pensando en lo que va a pasar, pues definitivamente me afecta mi sistema. ¿Y no estás disfrutando tu desayuno? No, a veces ni saboreas, papa, entra, ya avanza, o en el camino. Sí, pues, o sea, eso no es saludable, ¿no? No, hay que tomarse un tiempo, idealmente, para poder disfrutar del desayuno, pero a veces es complicado. Es complicado, nuestra vida se está tornando complicada. Pero en todo caso, para puntualizar la pregunta, sería ver qué cosa es lo que estás comiendo,
que si comes 2, 3 panes, comer uno, ver los alimentos también que estás acompañando. La palta podría ser una buena opción en pacientes, papitas sancochadas, son buenas opciones que no le va a generar mayor problema en la mañana. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué opina de los calentados, Doc? No, ahí sí, el calentado sí, puede dar sí un poco de problemas. No le recomiendo. Claro, lo que pasa es que no todos los días, pues. ¿No? Bueno, si es una vez. Es una vez, no pasa nada, pero si todos los días está comiendo tacutaco ya es un problema. Pues. Si no tiene frijol, Antes de irte a trabajar todavía. No es una buena elección. No es una buena elección. Muy bien. Bueno, Sofi, si se te hincha la barriga hay que descartar algunas cositas. De repente, leche deslactosada podría ser una alternativa, ¿no es cierto? Sí, también. Porque especialmente después de alguna infección intestinal, puede quedar cierta intolerancia al azúcar de la leche, que es la lactosa. Y esto puede generar cierta indigestión. Y tenemos que decir, este tipo de síntomas tiene un nombre característico, más aún si tiene un poquito de dolor, que es un tema del cual vamos a conversar, Doc, de todas maneras, dispepsia. Es difícil de explicar qué cosa es una dispepsia, pero lo vamos a tratar de hacer para que nuestros amigos entiendan que no todo es gastritis, ¿ya? ¿De acuerdo? No Exacto. todo es gastritis. Existen trastornos digestivos funcionales que no tienen mucho que ver con el órgano en sí, sino más bien con la función del órgano. Y son diferentes formas de tratar temas gastroenterológicos a través de la medicina. Rómulo, de Vitarte. Bienvenido, Rómulo, muchísimas gracias. Peso 100 kilos. ¿Por qué en las mañanas me sale como un moco pegajoso de la garganta con olor a fierro, con sabor metalizado? ¿Podría ser reflujo? Buena pregunta. La idea es ver si tiene pirosis, si tiene esta sensación de quemazón aquí, porque si yo tengo una molestia en la garganta y tengo el ácido en el estómago, tendría que pasar por esta zona para que la molestia que tengo aquí sea asociada a eso. Si hay obesidad o sobrepeso, pues definitivamente hay mucha probabilidad, ¿no? de que porque hay mayor presión intraabdominal que genera un poco de reflujo. Pero si no hay pirosis, si no hay sensación de molestia en el pecho y solamente el problema está acá arriba, un otorrino podría ayudar a ver si tal vez no duerme con la boca abierta, alguna de esas cosas. Pero si no hay acidez que pase por el pecho, no debería haber una molestia en la garganta. Hay acidez que no se siente también, Doc. O sea, hay alguna acidez, hay alguna sensación que por costumbre el cuerpo como que se ha adaptado un poquito a tener ácido y sí se puede amanecer con una sensación, pero hay que descartarlo, como bien dices, con un otorrino. No vaya a ser toda una rinitis alérgica y los moquitos de la nariz te los está pasando para atrás constantemente, ¿no? Claro, Entonces, porque lo que sí es un moco pegajoso, entonces habría que ver por ahí, ¿no? Que tal vez está pasando. sí. Ahora, de hecho, Rómulo, mi consejo, primero que 100 kilos, no nos has dicho tu talla, ¿ya? Pero 100 kilos es respetable, ¿no? O sea, de hecho, no estás comiendo bien. O sea, acá hay cosas bien claras, no estás comiendo bien. ¿Por qué no pruebas con una dietita, una semana y media, 2 semanitas de dieta, cambiando un poquito tu alimentación y la forma de alimentación, a ver si esas molestias logran desaparecer o van menguando para luego solicitar una cita con el médico especialista? O sea, yo creo que Definitivamente. prueba y error, ¿no? O sea, Porque si el problema va primero arriba, sería bueno verlo con el otorrino. menos con el otorrino, de acuerdo. Juan Fernández. Uy, este también es mi tema. Juan Fernández, ¿cuáles son las complicaciones de una pancreatitis? ¿Es operable? ¿Por qué se produce? Doctor, siempre ha habido un tema entre el gastroenterólogo y el cirujano con respecto a la pancreatitis. Me gustaría ver su punto de vista. Páncreas es una glándula que se encuentra en el mero centro del cuerpo. Y tiene la capacidad de ser una glándula de doble función, una función endocrina y una función exocrina. Eso quiere decir que segrega hormona, pero también segrega sustancias que nos ayudan a la digestión. Por eso funciona doble. Y es una glándula muy, pero muy delicada. Cuando se inflama,
se llama pancreatitis. En nuestro país, la principal causa de pancreatitis se debe a cálculos que migran de la vesícula biliar, pero existen otro tipo de pancreatitis que tienen que ver con el consumo crónico de alcohol y con problemas inmunológicos o un estilo de vida equivocado. Doctor, coméntenos un poquito acerca del páncreas y después los problemas que pudiera haber luego de una pancreatitis. Todo un capítulo de medicina. Sí, sí, de todas maneras, el páncreas cumple estas funciones, ¿no? Exocrinas, endocrinas, y la causa más frecuente de que genere un daño es justamente un cálculo. Personas que tienen un cálculo en la vesícula, litiasis vesicular, consumen grasa, lácteos, algo que permite que salga este cálculo, obstruye el páncreas, y esa obstrucción no permite que los jugos puedan salir y genera una inflamación. Felizmente, la mayoría de veces las pancreatitis son leves, y estos pancreatitis pueden resolverse en 1 o 2 días principalmente y no se tienen que operar ni nada, pero sí hay que ver si tiene cálculos. Y si tiene cálculos, debería idealmente salir operado. Qué bueno que lo diga, porque las colas son 300 pacientes por médico. Te juro que son 300 pacientes por médico del servicio de cirugía que tienen pendientes cirugías de vesícula. Entonces, ¿cómo no se van a complicar si cada servicio de medicina tiene 20, 21, 25 médicos y cada paciente tiene una cola de 300, cada médico tiene una cola de 300 pacientes por operar? Entonces, ahí es donde se está creando una zona de pancreatitis, pero fuerte, ¿no? O sea, y es porque no se operan en el momento que tendrían que operarse. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Salen de nuevo porque no pueden estar esperando tanto tiempo, consumen algún alimento, le viene otro episodio de pancreatitis y alguno de ellos podría ser cada vez más grave. Factores de riesgo, el sobrepeso es un factor de riesgo importante y un pequeño porcentaje, felizmente, hará una pancreatitis grave. Y esos pacientes tienen que ir a UCI, tienen que recibir oxígeno muchas veces, y es un cuadro más complicado, tienen que estar con una sonda alimentándose. Y la pancreatitis trae consecuencias físicas también. Después de una pancreatitis puede venir lo que se llama un pseudoquiste pancreático, que es la misma inflamación del páncreas que no tiene por dónde salir, entonces se forma como un tumor pancreático y a veces requieren, incluso, imagínense, las sustancias que libera el páncreas que no pueden salir, comienzan a digerir el propio páncreas. Y esto produce necrosis, y esa necrosis puede infectarse. Si se infecta, el pronóstico es malo encima. Hay que dar el tratamiento y, bueno, antes se iba a poder ir a cirugía, pero ahora felizmente hay un drenaje endoscópico que se puede hacer y ahí se va sacando incluso la necrosis y los pacientes pueden ir mejor, ¿no? Sí. Es prolongar lo último sería la... Yo les voy a decir, en mi carrera como cirujano, he tenido que operar a un paciente de pancreatitis 26 veces. 26 veces. Para limpiar la necrosis, tanto que en un momento se le llegó a poner un zipper, un cierre, para limpiarlo todas las mañanas. En la pared se le puso un cierre, entonces se abría el cierre, se limpiábamos, lo volvíamos a cerrar y a los 2 días lo volvíamos a abrir para volverlo a limpiar. Conductas que ya no se hacen, pero eran conductas que salvaban vidas en esa época. Estoy hablando de 30 años atrás, doctor. Ahora se habla de la necrosectomía en un solo tiempo. Y eso es lo que se hace. Pero también se hace la alimentación precoz a través de una sonda nasoyeyunal, que es una sonda que bypassea el páncreas y mantiene nutrido al paciente para que la proteína lo ayude a curarse solito. Es una maravilla. Los cambios que hay hoy son maravillosos y la pancreatitis ya no es tan mortal como era. Y ojo que también puede confundirse con tumores de páncreas, que son bravos, graves, ¿ya? Y que requieren una cirugía muy, muy especial, que es la cirugía de Whipple, que la hacen pocos especialistas, bien hecha en nuestro país. Lo dije. Juan Fernández, ¿cuáles son las complicaciones? No, deja estar. Pamela, doctor, ¿ese reflujo puede malograr la garganta? Buena pregunta. Sí, claro que sí, porque el reflujo, este ácido, si el esófago no está preparado para recibir el ácido,
la zona superior tampoco, la garganta, ni tampoco la parte del pulmón, o sea, todo eso, ni la parte de los dientes, genera daño, definitivamente va a generarle una faringitis crónica, disfonía, a veces puede... Cambio de voz. Sí. Cambio de voz, de verdad, Pamela, Disfonía. hay cambio de voz. Cantantes, yo he visto cantantes que han tenido que cambiar la nota de su música por problemas de faringitis y de el mismo José José, mira, el mismo José José, porque también tiene que ver las costumbres, doctor. El alcohol crónico, especialmente de tragos fuertes, irritantes, también te produce un reflujo más ácido, más complicado que un reflujo de un almuerzo normal, vamos a decirlo, ¿no? Va a generar, es más intenso y sobre todo como hay consumo más frecuente, genera mayor cantidad de daño también. De daño. Sí, las cuerdas vocales sufren, pueden haber nódulos en las cuerdas vocales, pueden haber inflamaciones crónicas de las amígdalas, puede haber hasta inflamación del paladar, incluso hasta pérdida dentaria. Ojo con eso, porque el reflujo no controlado tiene que controlarse para no seguir produciendo daño. Talía, desde Chiclayo. ¿Un reflujo puede terminar en cáncer? Esa también es una buena pregunta. Muchas gracias, Talía. Claro, el reflujo constante, sobre todo, se ha visto más de 5 años en algunas personas que tienen mayor factor de riesgo, como personas con obesidad, fumadores, varones, pueden desarrollar una lesión llamada esófago de Barrett, y esto, un porcentaje, podría llegar a un cáncer de esófago. Entonces, sí, en resumen, sí podría llegar, pero no es algo tan frecuente, ¿no? O sea, que se alarme, pero sí podría pasar. Sí podría pasar, sí. Estoy de acuerdo con usted, y además, Talía, yo le quiero decir que antes nosotros como cirujanos además veíamos mucho más cánceres de la parte distal, de la zona más lejos del esófago. Nosotros tenemos lo que se llama fondo, cuerpo y antro en el estómago. Antes los cánceres eran más antrales, la parte más final del estómago. Últimamente, según mis referencias, doctor, y según mis amigos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, los cánceres están migrando hacia la parte más proximal, hacia el fondo y a la unión gastroesofágica. Eso quiere decir que sí, que efectivamente el reflujo es una causa de poder hacer un cáncer, desde mi punto de vista. Claro, de todas maneras. Además, acá en el cáncer, hablando de estómago y de sus uniones, también tiene que ver el Helicobacter pylori, ¿no? Que es otra bacteria súper importante y que produce gastritis crónica. Y que produce cáncer. O sea, 1 o 2% de personas pueden tener que tienen Helicobacter pueden producir cáncer, y que ahora, aprovechando que lo hemos mencionado, se recomienda que de 30 a 39 años se busque esta bacteria y se erradique. Porque está diseminada en el mundo. Sí, y si lo detectamos a tiempo y lo eliminamos, pues las tasas de cáncer de estómago en el futuro van a disminuir. Por eso una estrategia primaria es 30-39, buscar el Helicobacter y eliminarlo. 40 para adelante ya las endoscopías. Perfecto. A ver, muchas gracias, Talía. Buena pregunta. Vamos. Nicole, doctor, sentí dolor abdominal y reflujo como quemazón en las mañanas, especialmente al levantarme. ¿Es normal? Estoy automedicándome con omeprazol. No es normal tener estas molestias, definitivamente, y más aún si ya está recibiendo un medicamento. Entonces aquí hay que tener alguna evaluación médica, vigilar signos de alarma, ver lo que está comiendo, comer despacio a sus horas, y también no olvidar que a veces comemos y dormimos. Hay que mejorar eso, ¿no? Pero si ya está con medicación, debería tener una evaluación médica, si no mejoría. Uno de los signos importantes, por ejemplo, es que realmente con medicación estas molestias tienen que bajar. Cuando no bajan, incluso hay que pensar en otra cosa, ¿no? O sea, desde trastornos motores esofágicos, problemas de trastorno esófago en cascanueces, divertículo de Senker. Hay un montón de enfermedades propias del esófago que tienen que descartarse, estimada Nicole. Y te digo, eres candidata, si es que con el tratamiento que estás tomando, y además está mal automedicarse, pero además, ¿cuánto tiempo vas a tomar el omeprazol? ¿Qué dosis de omeprazol vas a tomar?
O sea, ¿quién te lo ha indicado? O sea, ¿cómo lo vas a dejar? Porque tampoco es bueno dejar de un día para otro un medicamento que ha estado con nosotros durante un mes, ¿no? O sea, hasta eso requiere un control y un chequeo médico. Y a veces se toman el omeprazol como si fuese un caramelo, por decirlo, ¿no? A veces me duele un poco y tomo un poco de omeprazol, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es tomarlo por temporadas, porque hay gente incluso que lo toma por muchos, muchos meses y al final no puede dejarlo, porque cuando quiere dejarlo bruscamente, llega el ácido y le genera molestia. Me ha pasado. Te lo digo, me ha pasado. Y es verdad. Y además, cuando uno quiere dejar una pastilla tipo el omeprazol, una cápsula en este caso, lo ideal es hacerlo, si lo tomabas diario, luego tomarlo interdiario, luego tomarlo 2 veces por semana, luego 1 vez por semana, hasta que lo logra dejar junto con un cambio de alimentación. Y eso se lo digo, señor, señora, por propia experiencia. No hay pastilla mágica. No existe, claro. No existe la pastilla mágica. Inés del Agustino, sufro de reflujo. Felizmente ya tiene un diagnóstico. Me estoy automedicando, otra vez. ¿Cuánto tiempo tengo que seguir medicándome? O sea, todo lo que no debes hacer lo estás haciendo. O sea, primero, ¿quién te dijo que tienes reflujo? Segundo, ¿quién te dio el medicamento? Tercero, ¿qué medicamentos estás tomando? Cuarto, ¿cómo es tu alimentación? Quinto, ¿tu familia ha tenido reflujo? Sexto, ¿qué peso tienes? O sea, todo eso es parte de una consulta médica. Por favor, doctor. De todas maneras, si una persona inicia tratamiento, pues debería ser con un médico, definitivamente. Nosotros cuando damos el tratamiento lo solemos dar por 6, 8 semanas, 4, 8 semanas, dependiendo de los pacientes. Pero siempre es mejor tener una evaluación médica porque puede estar asociado a otros problemas. Una pastilla no es suficiente, hay que ver los alimentos, hay que ver qué come, hay que ver la parte emocional también. O sea que no es recomendable buscar solamente la pastilla para solucionar el problema porque no va a ir bien. De acuerdo. Doctor, ¿cuál es la edad ideal para descartar un problema de reflujo gastroesofágico patológico? Algo que es de difícil o refractario al tratamiento. Porque para mí creo que esa es una de las bases fundamentales, no solamente fijarse en los síntomas, sino ir a entrar a mirar. Sí, hay signos, ¿no es cierto? Normalmente si vemos a un paciente que tiene este reflujo constante, le damos tratamiento y tiene menos de 40 y no mejora, podemos iniciar a hacer una endoscopía. Si tiene más de 40, entramos directamente por protocolo, 40 años para ¿Qué es lo que uno encuentra, Doc? Una persona puede tener un reflujo y no tener nada. Esos reflujos a veces más difíciles de tratar. Sí, es correcto, es correcto. Puede tener muchos síntomas y no tener absolutamente nada. La mucosa rosadita, y no pasa nada, ¿no es cierto? Ellos son más difíciles de tratar, pero cuando encontramos algo, encontramos heridas, erosiones, que con tratamiento mejoran bastante. ¿Se ve el esfínter abierto? Sí, se puede, o sea, una vez que entra uno lo puede ver y puede haber hernias hiatales, incompetencia cardiales. Que la parte de abajo del estómago está tan abierto el huequito que está acá, que a veces la mucosa gástrica se sale por ahí y regresa, se sale y regresa. Y eso es, desde mi punto de vista, ya entra en el ámbito que puede ser quirúrgico, Doc. Sobre todo si no tiene mejoría, si el paciente ha hecho todas las recomendaciones, podría ser una opción y si son bastante grandes, ¿no? Algunas hernias hiatales no dan síntomas, pero sí hay... En este caso, lo que se base cuando uno es cirujano es reconfigurar el esfínter gastroesofágico. Se logran usar algunas fuerzas a través de una transposición de músculos o del propio estómago y volver a hacer que funcione el mecanismo de válvula. Es una cirugía compleja, es una cirugía que hacen cirujanos con mucha experiencia porque estás hablando, recuerda que el esófago está detrás del corazón. Pasa por detrás del corazón y estás hablando de la unión casi del tórax con el abdomen. Entonces es una cirugía de mano muy fina y muchísima experiencia. ¿Algo que agregar? No, principalmente es una cirugía que a veces ya no se hace mucho actualmente, pero la mayoría de pacientes suelen responder bien con los tratamientos médicos y sobre todo, ahora que hay muchas dudas, quisiera agregar las recomendaciones que sí pueden hacer los pacientes, ¿no? Por ejemplo, dormir del lado izquierdo, levantar la cabecera de la cama, la cena 2 a 3 horas antes de dormir, porque esto va a ayudar a que ellos se sientan un poco mejor, que les puede ayudar como consejos. Genial.
Jessie Espinosa, doctor, ¿por qué tengo todo eso que está hablando usted después del embarazo? Bueno, mira, bien interesante su pregunta, bien interesante. De todas maneras, ahí, pues, más bien el embarazo podría favorecer eso. Es un poco extraño que suceda después de cuando hay menos presión. Pero puede haber hecho una disfunción del esfínter, ¿no? Sí. O sea, la verdad, tanto bulto, ¿no? O sea, el producto de la gestación empuja para arriba tanto el estómago, o puede haber comenzado a comer, Un poco... ¿cómo se llaman estos? Que le dicen los engreimientos, Gustitos. los gustitos, pues cuando uno está embarazada y quiere comer cosas especiales, antojos, ¿ya? Claro, vas a comer tantos, o sea, pero llega un momento en que esta presión de abajo para arriba puede haber vencido la capacidad del esfínter. Sí, puede haber sido, ¿eh? O que ahora esté comiendo mal, ¿no? Posterior al embarazo también. Porque no duerme, está dando de lactar. Y cuando hay bebitos, no hay horarios de comida. O sea, comes cuando puedes, como puedes, a veces frío, y eso puede estar asociado también a estos síntomas. Ajá. Perfecto. Seguimos, queridos amigos. Por favor, sigue escribiéndonos. Nosotros todavía tenemos un poquito más de tiempo para poder compartir con todo el mundo los conocimientos que tenemos al respecto de esto. Muy bien, vamos a ver. Siguiente. Lulú nos dice, doctor, ¿qué pasa si no tomo desayuno, pero sí almuerzo y ceno poco? A ver, acá hay una importancia muy especial. Primero es el orden. El orden, la administración de los alimentos tiene que ser más o menos constante y llegar a tener una rutina de alimentación para preparar a nuestro cuerpo para la mejor alimentación saludable. Quizás no sea lo más saludable lo que estás haciendo, Lulu. Sí, definitivamente el no desayunar, estás mucho tiempo sin comer y encima si juntas la madrugada, te va a generar, el cuerpo comienza a buscar energía de otros lados. Puede buscar también la parte muscular, las grasas, y eso te va a generar dolor abdominal, ardor, sensación de querer comer. Entonces, definitivamente no es recomendable ese tipo de alimentación. Hay que comer 3 o 4 veces al día, no menos, ¿no es cierto? 3 veces. Así quieras bajar de peso. Al contrario, esa es la mejor manera de bajar de peso. Comer las veces que tienes que comer en porciones adecuadas. Sí, de todas maneras, porque a veces por querer bajar de peso uno hace ciertas cosas ahí dejando de comer muchas horas. Ajá. Una pregunta que nos va a ayudar a refrescar lo que estamos diciendo. Doctor, ¿por qué el reflujo me da más cuando ceno a las 9 de la noche? Es típico, Doc, ¿no es cierto? Tiene que ver con la cantidad. Probablemente a esa hora esté comiendo mayor cantidad y después de comer no está caminando, no está haciendo nada, sino que más bien está echando su cama o su sillón y eso le está generando problemas y se duerme peor todavía. Es por eso. Es por eso, y además lo más probable es que haya habido muchas horas desde el almuerzo, ¿no? Entonces, estómago vacío, estómago vacío, estómago vacío, estómago vacío, y después, ¡juácate! ¿No? Entonces, y eso es lo que con bastante sucede. hambre, sí. Por eso se debería cambiar, ¿no? Buscar tal vez raciones más, o levantarse un poco más temprano tal vez, comer un poco más tranquilo en el desayuno, tener por ahí una media mañana para sentirse un poquito más lleno, pero en la noche debería ser algo más ligero para poder tener una mejor Siempre han dicho, hay que tomar desayuno como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Eso es lo que se suele decir. Muy bien. Wendy, saludos a Wendy. Doctor, a mí me sale un sabor amargo de la boca cada vez que almuerzo o ceno. Tener la sensación... Le echan la culpa al hígado. Mucha gente se me pelan las manos, estoy mal del hígado. Y la gente dice, tengo mal sabor en la boca, estoy mal del hígado. Pero no necesariamente es eso. Es un mito. Es un mito, ¿no es cierto? La manera que se mancha la cara, las manos, no tiene nada que ver. La primera causa de esos problemas suelen ser odontológicos. A veces hay un problema de encías o algo de eso que le está generando ese problema. Pero el reflujo de por sí tendría que tener la sensación, la regurgitación. Siento el líquido y llega a la boca, bueno, ahí sí. Pero si solamente aparece ahí, eso hay que ver odontológico en primer lugar. En primer lugar, de acuerdo. Puede ayudar algunas gargaritas, de hecho, un examen odontológico, ver si no hay algo más. Y de repente también puede ser incluso alguna comida que no se esté
asimilando adecuadamente. Entonces, generalmente, doctor, las harinas, esto se quedan más tiempo en la boca, ¿no? Ujú. Y eso puede generar una sensación diferente, ¿no? De comida. Nosotros tenemos en la saliva misma enzimas que ayudan a desintegrar esto. Entonces, te comes un paquete de galletas a las 10 de la noche, te puede quedar. Sí, sí. Por eso es importante también mantenerse hidratado, tomar agua, porque eso también hace a veces, cuando no lo toman, la boca seca, favorecen algunas cosas. De acuerdo. Jenny del Agustino, 28 años. Me encantan las fresas, a veces me las como sin lavar. Hace 2 meses siento y tengo un dolor en la boca del estómago. ¿Qué tiene? Mira, si le he echado la culpa a las fresas es porque tiene un cargo de conciencia por no haber lavado las fresas. Y una de las frutas, de hecho, una de las frutas que más requieren el cuidado y el lavado son las fresas, porque son frutas rastreras y se irrigan en la inmensa mayoría de veces con agua de desagüe. O sea, acá hay un tema importante de salubridad, salud ambiental. O sea, uno no debe comer frutas sin lavar, no debe comer frutas sin lavar. Nuestro país tiene una cantidad de parasitosis intestinales importantísima, causa de la anemia infantil en nuestro país también. Sí. Y además que esta agua contaminada, todo esto que puede haber, favorece la aparición del Helicobacter pylori dentro del estómago y pues uno se contagia y ahí el Helicobacter pylori sí puede dar gastritis y puede dar ardor, llenura, náuseas, síntomas digestivos. De acuerdo. Un examen parasitológico, doctor, puede ayudarnos en este caso también, teniendo el antecedente. Sí, también un parásito en heces, a veces Parasitológico en heces. Yardia, ¿no? La yardiasis intestinal. Estaba pensando en la yardia. Hay parásitos que entran en forma de quistes y luego se liberan esos quistes y estos quistes comienzan a proliferar a manera de pequeños gusanitos que al final terminan anemizándote y produciendo problemas serios de salud. Gases, diarreas también puede estar asociado. Diarreas crónicas, por supuesto. Sí. ¿Sí? A ver, Antonio, ¿qué tiene que ver el estrés con la colitis ulcerosa? Uy, doc, me ha dado yo tengo un diplomado en enfermedades inflamatorias del intestino, que es colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Afortunadamente en nuestro país no es tanto como en otros países, pero esto se trata de una condición genética, la colitis ulcerativa o en algunos casos también enfermedad de Crohn. Y Antonio, tú tienes que tener un médico especialista. O sea, sí. Son casos muy, muy, muy específicos. Y si tú le vas a echar la culpa al estrés por la colitis ulcerosa, no estás yendo por el buen camino. No, porque es una enfermedad inflamatoria. Así es. Inmune. El cuadro puede ser muy peligroso si no recibe un tratamiento adecuado. Entonces, sí. Porque hay sangrado, hay diarrea, y el paciente puede tener anemia también. Perforación, un megacolon tóxico puede tener. Y eso... Megacolon tóxico, perforación de colon en colitis ulcerosa. El que ha operado eso me entenderá. O sea, operar un Crohn o una colitis ulcerativa es dramático para el cirujano y por supuesto para el paciente, doctor. De todas maneras, porque al final muchas veces tienen que sacar todo el colon si es que es una colitis ulcerosa. Entonces, Crohn, es grave. Amigo, si usted tiene el diagnóstico de colitis ulcerativa, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, tiene que estar manejado por un médico especialista. Y no cualquier gastroenterólogo tampoco, sino capo, ¿ya? Un capo. Porque uno puede tener una vida absolutamente normal o puede ser un suplicio. Se lo digo con conocimiento de causa. A ver, Patti, qué buena pregunta, me gusta. Reflujo biliar, ¿el tratamiento es igual al reflujo gastroesofágico? Mira. No va a ser, no es igual porque lo que buscamos aquí en el reflujo gastroesofágico es que hay mucha acidez. En cambio, en el otro es alcalino, es como frío-caliente. Entonces, lo que vamos a buscar en el tratamiento del reflujo alcalino es sacar la bilis del estómago y utilizamos prokinéticos, ¿no? Algo que me ayude a sacar. Que avance más rápido, ¿no es cierto? Claro. Y que pase al duodeno más rápido. Que salga. Ahora, el reflujo biliar viene desde más abajo, no viene desde el cardia, ¿no es cierto? No es arriba. Claro. El reflujo biliar viene desde el píloro, donde el duodeno, segunda porción, donde cae la bilis,
producida por la vesícula biliar desde el hígado. Esa bilis refluye al estómago y del estómago refluye para arriba. Entonces, ahora sí tengo entendido, doctor, que está relacionado con el mayor aumento de esófago de Barrett. ¿Es probable? La verdad, no he visto que haya alguna relación clara sobre eso, más que todo sobre el ácido, pero no. Pero el reflujo alcalino también inflama, también fastidia y también. Yo sí tengo una referencia, doctor. En Chile se comenzó a trabajar con un tema que se llama Bilitec para ver la acidez o la alcalinidad del reflujo gastroesofágico. Y el doctor Patricio Burdiles, médico chileno, identificó como una de las causas mayores de esófago de Barrett en pacientes con reflujo biliar. La bilis es alcalina, el contenido estomacal es ácido. Imagínense ustedes, o sea, ahí hay una pelea de perros, doctor, adentro, ¿no? Adentro, sí. Hay una pelea de perros, eso es lo que está pasando y a la larga no es normal. A ver, ¿el reflujo también puede ser originado por el estrés? Buena pregunta. Lo que sucede en realidad es que el sistema digestivo es como que se vuelve más sensible, porque es un problema funcional, y con la misma cantidad de reflujo, de ácido que sube, el paciente siente más de lo habitual. Entonces, hay personas que tenemos reflujo 2, 3 veces, pues no lo sentimos, no nos molesta, pero estas personas están más sensibles, se llama hipersensibilidad esofágica, pirosis funcional, donde el paciente siente eso, entonces, y no mejoran con IVPs, hay que usar otros tipos de medicamentos. De acuerdo. Claro, hay medicamentos para eso también, doc, ¿no es cierto? Claro. Sí, incluso hay procinéticos que pueden ayudar mucho. Psicología también a veces ayuda, psiquiatría. Claro, psiquiatría, psicología, deporte, Sí, ¿no? Ayuda muchísimo. También. Bueno, doc, tenemos que ir terminando, se nos acaba el tiempo. Catalina nos dice, cuando una piedra de la vesícula mide medio centímetro, ¿es necesario operar o se puede expulsar sola? ¿Qué debo hacer? Bueno. ¿Me la dejas? A ver, yo le tengo más miedo a las piedritas chiquitas que a las piedritas grandes. Pero igual, las grandes o chiquitas se tienen que operar. El problema es que en nuestro país en este momento hay una cola gigante de personas que tienen que operarse de la vesícula biliar y que no se pueden operar por falta de sala de operaciones. Se trata de una cirugía convencional a través de la cirugía laparoscópica que no debería demorar más de 1 hora y 1 día de hospitalización. El problema está en que esta piedrita en algún momento podría enclavarse en el bacinete vesicular e impedir que el flujo de la bilis atraviese y pase por los conductos por donde debe atravesar. Y eso pueda generar una vesícula inflamada. Toda inflamación puede llevar a una infección, de una colelitiasis, que es una vesícula con piedra, se convierte en una colecistitis, una vesícula inflamada, después una colecistitis aguda, vesícula inflamada, con fiebre, malestar general, dolor, y puede terminar muy mal si es que no se opera a tiempo. Entonces acá hay un tema de seguridad social, hay un tema del Ministerio de Salud, hay un tema de proyecto médico futuro, qué vamos a hacer con las colas de pacientes que están esperando su cirugía de vesícula. La alternativa es la medicina privada, que puede ayudar a salir de este problema, pero en mi opinión, una piedrita de 1 centímetro no debería estar en la vesícula. Y vamos a ir terminando con esto. Qué buena pregunta. Pucha, que tenemos un montón de preguntas, pero nos dice, doctor, ¿cuáles son los efectos secundarios a tomar omeprazol por mucho tiempo? La gente se está acostumbrando. Yo soy uno. Y de todas maneras, tomarlo sobre todo más de 1 año, pólipos en el estómago, puede haber algo llamado sobrecrecimiento bacteriano. ¿Por qué? Porque el ácido nos ayuda, el ácido es un protector, entra en una bacteria y el ácido lo destruye. Si yo tomo omeprazol por mucho tiempo sin indicación, quito ese ácido, permitiendo que las bacterias ingresen. Y eso me genera gases, diarreas,
Uno de ellos es sobrecrecimiento Y ácido. otra cosa es que además cuando uno toma estos bloqueadores, inhibidores de bomba, como el omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, todos primos hermanos, dejas de poder absorber algunas vitaminas que se absorben en el intestino proximal. Vitamina B12, vitamina B6, y hay varios procesos porque se necesita el ácido para poder absorber las vitaminas. Entonces, cuando tú aboles el ácido, lo que estás haciendo es generando que el cuerpo no las absorba como debería absorberlas. Definitivamente. Y por eso el omeprazol no es un protector gástrico, como lo llaman. No es un protector gástrico, es un bloqueador de la función de la bomba de ácido del estómago. Es decir, aboles el ácido. Entonces no estás curando tu reflujo, lo que estás haciendo es mejorando el contenido del reflujo para que no sea tan ácido. En el fondo no estás curando la enfermedad. Ay, doctor Julio Santiago, médico gastroenterólogo del Hospital 2 de Mayo. Mira, nos hemos quedado con alrededor de 15 preguntas. Lamentablemente nosotros tenemos este tiempo ya separado en redes para nosotros. Solamente le quiero repetir unas recomendaciones finales para el manejo, el mantenimiento de las personas que están en sus casas con estos trastornos digestivos que aparentemente son sumamente frecuentes, sobre todo en nuestro país. Doctor Santiago, por favor, a la orden. En primer lugar, la alimentación. Evitar consumir menta, chocolate, café, comer despacio, comer a sus horas. Y la cena tiene que ser 2 a 3 horas antes de dormir, idealmente. Dormir del lado izquierdo, levantar la cabecera de la cama también va a ayudar bastante. Y manejar la parte emocional, hacer actividad física, hacer meditación, hacer cosas que a uno le guste para que maneje estas situaciones. Ante los síntomas rebeldes, refractarios al tratamiento, le recomiendo sinceramente una visita al médico gastroenterólogo. Es importantísimo, teniendo en cuenta que el cáncer gástrico en nuestro país ha aumentado en cantidad, el cáncer de colon también. Una visita integral a un médico gastroenterólogo podría ayudar a detectar a tiempo alguna enfermedad que podría tratarse de manera rápida y sin mayores problemas, en lugar de esperar a tener algo mucho más serio para el futuro. Amigos, tenemos que despedirnos y les recomiendo que nos acompañen el próximo jueves de 2 a 3 de la tarde en nuestra consulta con el médico otorrino. Nos acompañará la doctora Jimena Banda. Este es nuestro podcast. Estamos en YouTube como Doctor Tomás Borda Oficial, TikTok, Instagram, y tenemos la oportunidad de orientarlos en temas de salud, prevención, educación y cultura. Muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias al doctor Julio Santiago, buen amigo que nos ha dado una cátedra del manejo de cómo tratar las enfermedades gastrointestinales, sobre todo el reflujo gastroesofágico patológico. Mil gracias, amigos. Gracias.